Imagina un amanecer gris y cortante, un frío que se filtra hasta los huesos mezclado con el olor a tierra mojada y a humo de fuego recién encendido. Allí, en la orilla de un campamento primitivo, un hombre está atado a un tronco, los brazos extendidos, la piel tensada, brillante de rocío y sudor. A su alrededor, los ojos de la tribu lo observan con una mezcla de odio y fascinación. Miradas que saben que este momento es inevitable, que el error del condenado amenaza la supervivencia de todos. Cada piedra y cada rama a su alrededor parece susurrar una advertencia. Aquí, la astucia y la fuerza son la misma moneda, y quien falla paga con dolor. El golpe de una piedra contra otra resuena como un tambor de guerra, y el humo del fuego cercano se enreda con el olor acre de la carne y la madera húmeda. Este no es un simple castigo, es la lección más cruel que la vida prehistórica podía enseñar. Un hombre ha osado desafiar la lógica de la tribu, y hoy su sufrimiento servirá para que los demás aprendan a sobrevivir, a planificar, a pensar. Porque allí, en medio de la brutalidad, se gesta algo más grande. Las manos callosas de Homo erectus comienzan a mover piedras y palos con un propósito, a entender que cada acción, cada error y cada acierto puede cambiar su mundo. Cada gesto, cada mirada, cada golpe es un preludio de la ingeniería primitiva, del ingenio que transformará la supervivencia en estrategia y la estrategia en poder. Así que prepárate. Vas a entrar en un mundo donde la brutalidad y la genialidad se abrazan, donde la muerte enseña y la astucia construye, y donde nuestros ancestros comenzaron a dar forma a un mundo que ellos apenas podían imaginar. Suscríbete ahora, porque lo que viene no es un cuento amable de museo. Es la cruda historia de cómo Homo erectus inventó la ingeniería que cambió la historia de la humanidad. Retrocedamos entonces, siglos antes de aquel amanecer helado, hasta los confines de un valle rocoso donde la tribu buscaba sobrevivir entre la amenaza constante del hambre y de los depredadores que rondaban como sombras líquidas. Allí, la vida no es heroica, es despiadada, una lucha diaria en la que cada decisión equivale a un golpe de suerte o a la muerte. Y fue en medio de esta precariedad que apareció la chispa del ingenio. Un hombre, nuestro futuro condenado, comenzó a observar cómo las piedras podían encajarse, cómo los palos podían formar estructuras, cómo el fuego podía ser controlado no solo para cocinar, sino para defender, para asustar, para planificar. Pero la creatividad, incluso en los albores de la humanidad, tiene un precio. Su mente curiosa desafió los límites impuestos por la tribu, decidió que ciertos recursos podían ser propiedad personal o guardados para mañana. Y en un mundo donde cada casa y cada fogata eran decisiones colectivas, ese egoísmo era traición. Los demás lo miraban, primero con duda, luego con temor. Si la chispa de su ingenio podía salvar a uno, también podía condenar a todos. Así, entre la humedad de la mañana y el crujido de ramas bajo los pies, comenzaron los experimentos que cambiarían la historia. Palos afilados convertidos en lanzas, piedras encajadas para levantar refugios, fogatas dirigidas con precisión para marcar territorio. Cada pequeño triunfo traía admiración y recelo a partes iguales, y cada fallo era una lección que la naturaleza enseñaba con brutal honestidad. La tribu observaba cómo la ingeniería nacía entre manos temblorosas y ojos calculadores, mientras los depredadores acechaban, recordándoles que la genialidad sin disciplina es tan inútil como un cuchillo de piedra frente a un león. Y en ese crisol de hambre, miedo y astucia, se forjaba el hombre que siglos más tarde sería castigado de manera tan despiadada por desafiar la lógica de la tribu. Cada invento, cada intento de dominar el entorno, estaba marcado por la tensión entre el ingenio y la traición, entre la creación y la supervivencia. Porque en aquel entonces, la ingeniería no era un lujo ni un arte. Era la diferencia entre vivir o desaparecer en un mundo que no perdona a los ingenuos. Y así, sin saberlo, Homo erectus comenzaba a esculpir los cimientos de la civilización, con sudor, miedo y una crueldad que hoy nos deja helados, pero que ellos consideraban rutina. Mientras la luz de la mañana se filtraba entre las copas de los árboles, la tribu se movía como un organismo vivo, pero frágil, donde cada decisión de uno podía alterar el destino de todos. El hombre que experimentaba con piedras y palos se convirtió en un imán de miradas desconfiadas. Algunos lo admiraban, otros lo temían, y unos pocos simplemente deseaban verlo caer. Porque en aquel mundo, la inteligencia sin prudencia era tan peligrosa como un depredador al acecho. Observa cómo ajusta una piedra sobre un palo, cómo mide la tensión de un tronco para levantar un refugio improvisado. Cada gesto es calculado, cada error es potencialmente letal. Y sin embargo, su mente vibra con una emoción que los demás apenas comprenden. Está comenzando a dominar su entorno, a moldearlo a su voluntad.
y en ese proceso está cambiando las reglas de la supervivencia. La tribu comienza a murmurar, primero en susurros, luego en palabras afiladas como cuchillos. Demasiado ambicioso, demasiado confiado, demasiado peligroso, porque mientras todos luchan por subsistir, este hombre está inventando, planificando, rompiendo los límites de la existencia inmediata. Y así nacen los primeros conflictos internos, discusiones que estallan como chispas sobre la madera húmeda, miradas que se cruzan con amenaza y cálculo, y silencios tan tensos que incluso los animales cercanos parecen contener la respiración. La comida, escasa, se convierte en arma, el fuego en testigo. Cada decisión de compartir o retener, cada intento de crear refugios más sólidos o lanzar proyectiles más precisos, se convierte en una prueba de poder. La tribu empieza a definir jerarquías no solo por fuerza, sino por astucia, y el hombre inventor se encuentra sin quererlo en la cima de un juego que no pidió jugar. Sus manos, endurecidas por la constante manipulación de piedras y palos, están llenas de cortes y cicatrices. Pero es su mente la que provoca miedo. La mente que piensa varios pasos adelante, que ve patrones donde los demás ven caos, que entiende que la supervivencia es planificación, anticipación y a veces traición. Entre la humedad, el olor de la carne cruda de la caza reciente y el humo de las fogatas, la tensión se palpa en el aire. Algunos ancianos advierten: si lo dejamos continuar, nos llevará a todos a la ruina, o peor. Pero incluso en esos días, la atracción por la innovación es irresistible. Otros jóvenes comienzan a imitar, a observar, a soñar con sus propios inventos. Y así, sin saberlo, la tribu entra en un delicado equilibrio entre admiración y temor, entre respeto y resentimiento, un equilibrio que podría romperse con un solo error, un solo acto de descuido. Cada noche, cuando la oscuridad envuelve el valle, el hombre inventor se queda despierto, ajustando palos, golpeando piedras, imaginando estructuras que podrían protegerlos de la lluvia, del frío, de los depredadores y de la propia codicia humana. Porque la lección más cruel de aquellos días es clara: la inteligencia puede salvarte, pero también puede condenarte. Y la tribu, aunque aún no lo sabe, está a punto de enseñar una de las lecciones más sangrientas que Homo erectus pudo ofrecer: que el ingenio es poderoso, pero que la supervivencia exige obediencia, y que quien desafíe las reglas, aunque tenga las manos más creativas o el cerebro más brillante, terminará pagando un precio que la historia grabará en piedra y fuego. La paciencia de la tribu, como la tensión de un arco a punto de disparar, llega a su límite. El hombre inventor, absorto en sus experimentos, no percibe los ojos que lo observan con creciente animosidad, ni los susurros que se deslizan entre los árboles como serpientes silenciosas. Ha construido refugios más sólidos, lanzas más precisas, trampas rudimentarias que podrían atrapar presas o incluso proteger a la tribu de ataques inesperados. Y precisamente por eso su poder se vuelve peligroso. La primera chispa de traición surge como un destello. Un joven, impresionado pero celoso, decide sabotear uno de los ingenios del inventor, una simple estructura de madera que debía sostener el alimento durante la noche. La destrucción es silenciosa, casi imperceptible, pero suficiente para poner en riesgo la caza almacenada. Cuando el inventor descubre el daño, sus ojos, acostumbrados a calcular y planificar, se llenan de una furia contenida. La tribu, testigo de la escena, contiene el aliento. Saben que la ira de este hombre, aunque controlada, es más peligrosa que cualquier depredador que aceche en la sombra. Pero aquí entra la lección más brutal de la prehistoria. La inteligencia sin respaldo colectivo es inútil. El inventor es atacado no solo con piedras y palos, sino con miradas, con rumores, con la amenaza constante de aislamiento. La traición simple y cruda se convierte en un espejo de la supervivencia. El ingenio puede levantar refugios, pero no puede levantar lealtades donde el miedo y la envidia dominan. Y mientras la noche cae sobre el valle, los gritos de un animal cazado se mezclan con los susurros de acusación. El olor de la carne aún fresca y el humo del fuego envuelven la escena, recordando que la vida es fugaz, que cada acción tiene un precio y que incluso la creatividad más brillante puede ser destruida por manos humanas. Es en este momento, entre la traición y la desesperación, que la ingeniería primitiva muestra su cara más brutal. No solo sirve para cazar o construir, sino para marcar jerarquías, para definir quién tiene poder y quién está a merced de los demás. Cada estructura caída, cada lanza rota, cada pequeño éxito saboteado se convierte en lección y advertencia. Y así, mientras la tribu observa, aprende y se prepara para aplicar su justicia primitiva, el hombre inventor comprende que la creatividad puede salvar vidas, pero también puede ser la chispa que encienda la hoguera de la condena.
porque en aquel mundo incluso un genio debía caminar con cuidado. Un error, un mal cálculo o una traición podrían transformar un amanecer prometedor en una ejecución sangrienta, un recordatorio cruel de que para Homo erectus el ingenio era tan letal como cualquier depredador. El hombre inventor ya no se limita a mover piedras o levantar palos. Sus manos, endurecidas y cubiertas de cicatrices, trazan planes que la tribu apenas puede comprender. Ha perfeccionado lanzas, construye refugios más altos y seguros y experimenta con trampas que atrapan presas antes incluso de que los animales se acerquen. Cada noche bajo la luz temblorosa del fuego golpea, mide, ajusta y vuelve a golpear, con una concentración que raya en la obsesión. Pero la grandeza incluso en la prehistoria tiene un precio que se paga en sangre y resentimiento. La tribu observa con admiración, pero también con miedo. Cada nueva estructura, cada lanza más afilada, cada trampa más ingeniosa es una evidencia de que este hombre posee un poder que no puede ser ignorado. Algunos jóvenes intentan imitarlo, otros se quedan paralizados ante la claridad de su genio y los ancianos lo ven con desconfianza. Un hombre tan inteligente puede ser más peligroso que cualquier depredador. Y la tensión, como el filo de una piedra recién afilada, está a punto de cortar de manera brutal. La primera confrontación física ocurre cuando uno de los experimentos del inventor, un refugio levantado con madera y piedra, bloquea el paso a los suministros de la tribu. El caos estalla, los gritos se mezclan con golpes, el olor a tierra húmeda y a humo de fogata se vuelve casi sofocante, y los palos que antes servían para construir se transforman en armas improvisadas. La ingeniería primitiva ya no es solo ingenio, es una declaración de poder, un recordatorio de que el conocimiento puede dominar la fuerza bruta. Y es precisamente esta combinación de talento y arrogancia la que precipita la traición definitiva. Alguien debe demostrar que ningún hombre, por muy inteligente que sea, puede desafiar las reglas tácitas de la supervivencia colectiva. Mientras los cuerpos se mueven y el polvo se levanta, el inventor comprende algo que antes solo sospechaba. Cada éxito lo acerca más a un castigo inevitable. Sus ojos calculan, sus manos tiemblan apenas, pero su mente trabaja más rápido que nunca, tratando de anticipar cada movimiento de la tribu. Y mientras la noche se cierne sobre el valle, con el canto lejano de un depredador como telón de fondo, queda claro que la ingeniería, la creatividad y la inteligencia han entrado en un juego peligroso. Quien piensa más allá de la tribu, quien crea más allá de las necesidades inmediatas, pronto deberá pagar con dolor, porque la supervivencia no perdona ni al genio ni al traidor. Cada golpe, cada mirada acusadora, cada trampa perfeccionada está a punto de transformarse en un preludio del primer castigo físico, un recordatorio cruel de que en aquellos tiempos la innovación podía salvar vidas, pero también podía desencadenar la más despiadada de las venganzas. La calma que precede al desastre es solo un susurro engañoso entre los árboles. El hombre inventor sabe que la tribu está al borde de estallar, lo siente en cada mirada, en cada silencio cargado de amenaza. Esa noche, mientras el fuego lanza sombras danzantes sobre la tierra embarrada, los ancianos deciden que ha llegado el momento de enseñar una lección. No con palabras, sino con dolor. Lo sacan del refugio que él mismo construyó, lo arrastran por el barro y la hojarasca hasta un claro iluminado solo por la luz de la fogata y la luna. El aire huele a humo y a miedo, un olor tan intenso que parece quemar la garganta. La multitud rodea al inventor, sus manos atadas con lianas, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. La primera ejecución simbólica no es mortal, pero su crudeza no tiene compasión. Los palos caen sobre su espalda, las piedras le recuerdan la fragilidad de su carne, y los gritos de advertencia resuenan como tambores de guerra en la noche. Cada golpe es un mensaje. La creatividad tiene límites, el ingenio tiene reglas, y quien las ignora pagará. Y sin embargo, mientras el dolor recorre su cuerpo, algo extraordinario ocurre. Incluso bajo el castigo, su mente sigue trabajando, calculando, ajustando. Las estructuras que ha levantado, las trampas que ha diseñado, los refugios que ha perfeccionado, todo ello no solo sirve para proteger, sino también para demostrar que la inteligencia puede imponerse incluso frente al castigo. La tribu observa con mezcla de respeto y temor. Este hombre no solo soporta la violencia, parece anticiparla, comprenderla, incluso manipularla a su favor. Es un recordatorio brutal de que Homo erectus estaba aprendiendo algo que cambiaría el mundo, que la ingeniería no era solo supervivencia, sino poder, control, influencia. Cada golpe recibido, cada mirada acusadora, cada palabra susurrada por los ancianos se convierte en lección para todos los presentes. Quien domina el conocimiento, incluso en la prehistoria, también puede moldear la obediencia y el miedo.
Y mientras la noche se cierne sobre el valle, con el rugido lejano de un depredador como telón de fondo, queda claro que la historia de este hombre no terminará con este castigo. Su ingenio, sus experimentos, sus errores y sus triunfos están forjando los cimientos de una civilización futura, porque en aquel entonces la supervivencia ya no era solo cuestión de fuerza o velocidad, era cuestión de cerebro, de estrategia, de ingenio, y la tribu acababa de aprender de la manera más cruel que quien crea y domina también provoca temor. Así, mientras los gritos se mezclan con el crujido de ramas y la tierra embarrada absorbe cada pisada, se marca un precedente que recorrerá millones de años. La ingeniería primitiva de Homo erectus, nacida de la necesidad y de la audacia, empezaba a escribir su historia en sangre y piedra. Tras aquella primera y dolorosa lección, el hombre inventor no se quiebra. Al contrario, cada golpe recibido parece alimentar una llama interna que nadie podía apagar. Su espalda marcada y sus manos doloridas no son sino recordatorios físicos de la resistencia que ha desarrollado, de la astucia que le permite anticipar cada movimiento de la tribu. Los días siguientes se convierten en un espectáculo de ingenio y riesgo. Perfecciona sus lanzas, ajusta la tensión de los refugios improvisados y construye trampas cada vez más complejas, algunas capaces de atrapar presas, otras de proteger a la tribu de enemigos que aún no comprenden. Cada estructura que levanta es un desafío silencioso, un recordatorio de que la inteligencia puede ser más poderosa que la fuerza, pero la tribu no olvida ni perdona. Los ancianos, testigos del crecimiento de su poder, comienzan a susurrar entre sí: demasiado confiado, demasiado peligroso, demasiado independiente. Los jóvenes lo miran con admiración pero también con celos, mientras algunos intentan imitarlo y otros planean pequeñas venganzas. La tensión dentro del campamento se vuelve casi tangible. El aire huele a humo de fogata, a tierra húmeda y a la expectativa de un conflicto que parece inminente. Cada lanzamiento de piedra, cada ajuste de madera, cada experimento con fuego es observado con una mezcla de miedo y fascinación. La ingeniería primitiva se ha convertido en un lenguaje secreto, un código que el inventor entiende y que la tribu comienza a temer. Y entonces, como si la naturaleza misma conspirara para aumentar la presión, un incidente ocurre. Una trampa diseñada por él atrapa accidentalmente a un joven, causando un golpe y una caída que habrían sido fatales de no ser por la intervención del inventor. El susto, el dolor y la sensación de poder absoluto que recorre al hombre ante su propio ingenio despiertan un miedo visceral en la tribu. Comprenden que su capacidad de crear y controlar ya no es solo una ayuda para la supervivencia. Es un arma, un medio de imponer autoridad silenciosa y absoluta. La admiración comienza a mezclarse con resentimiento, el respeto con temor, y la línea entre salvación y condena se vuelve difusa. La tensión alcanza su punto máximo cuando el inventor, consciente del miedo que provoca, comienza a usar su ingenio para enseñar lecciones sin necesidad de recurrir a la violencia directa. Ajusta trampas, mueve piedras estratégicamente. Construye refugios de manera que cada error humano se convierte en riesgo. La tribu observa, contenida y aterrada, mientras su propio mundo se transforma a través de manos inteligentes y audaces. Y en ese escenario, entre la humedad del amanecer y el olor del fuego, la historia de Homo erectus empieza a mostrar su rostro más complejo. La ingeniería primitiva no es solo supervivencia, sino poder, estrategia, miedo y respeto entremezclados en una danza brutal que marcará para siempre la jerarquía y la dinámica de la tribu. Cada gesto, cada construcción, cada trampa, cada triunfo es un preludio de lo que está por venir. Porque la creatividad que desafía al grupo, que desafía las reglas implícitas de la supervivencia colectiva, siempre tendrá un precio, y la tribu no dudará en enseñarlo de la manera más cruel. El amanecer trae consigo un aire cargado de amenazas apenas veladas. La tribu, atrapada entre admiración y resentimiento, comienza a conspirar en susurros, palabras afiladas que cortan como piedras lanzadas con precisión. Algunos jóvenes murmuran sobre la arrogancia del inventor. Los ancianos temen que su ingenio rompa la disciplina que sostiene la supervivencia. Y los aliados, aunque pocos, saben que cada apoyo puede ser mortalmente costoso. Mientras tanto, el hombre que desafía a todos observa, ajusta, calcula. Su ingenio, que antes servía solo para atrapar presas o levantar refugios, ahora se convierte en una herramienta de supervivencia frente a la propia tribu. Construye trampas sutiles para proteger los alimentos, refugios que obligan a los demás a respetar su espacio, lanzas afiladas que no solo cazan, sino que imponen un orden silencioso. Pero la tensión es insostenible. Un accidente menor, una piedra caída de un refugio que casi hiere a un joven aprendiz, se convierte en la chispa que enciende la conspiración. Los murmullos se vuelven gritos, las miradas de miedo se mezclan con la rabia contenida,
y los ancianos deciden que ha llegado el momento de mostrar que nadie, por brillante que sea, puede desafiar las reglas de la tribu impunemente. Se organiza un castigo, no solo físico, sino simbólico. El inventor será humillado, obligado a reconocer públicamente su lugar dentro de la jerarquía, mientras su ingenio queda a merced de aquellos que buscan controlarlo, no comprenderlo. La escena se desarrolla en un claro iluminado por el fuego, con el olor a tierra húmeda y carne reciente mezclándose con el humo que se eleva hacia un cielo que parece indiferente. El hombre atado observa, analiza, incluso en esta situación de vulnerabilidad, mientras los golpes de palos y piedras caen sobre él, no para matarlo, sino para enseñarle que la inteligencia sin obediencia tiene un límite. Y sin embargo, cada castigo refuerza su posición en la memoria colectiva. Todos aprenden que su mente es poderosa, que sus manos son capaces de crear y destruir, que la ingeniería primitiva no solo asegura la supervivencia, sino que también impone respeto. Entre el dolor, la rabia y el miedo, el inventor comprende algo esencial. El ingenio es la más afilada de las armas, y quien lo posee puede moldear la tribu sin levantar un solo golpe mortal, aunque siempre bajo la amenaza de la violencia. La prehistoria, cruel y despiadada, enseña una lección que trascenderá milenios. La creatividad, la inteligencia y la audacia pueden cambiar el mundo, pero también pueden convertir al creador en objetivo de aquellos que temen perder el control. Y mientras la tribu observa y aprende, entre humo y gritos, se perfila un futuro donde la ingeniería primitiva se entrelaza con la jerarquía, la supervivencia y el miedo, dando los primeros pasos hacia la civilización. El amanecer se filtra con un frío cortante y el valle entero parece contener la respiración. La tribu está en alerta. Cada sombra se convierte en sospecha. Cada crujido de rama despierta la imaginación de quienes aún no comprenden la magnitud del ingenio del inventor. Él, mientras tanto, no se deja intimidar. Su mente trabaja más rápido que cualquier corazón humano, anticipando cada movimiento, cada intento de sabotaje, cada mirada que podría transformarse en ataque. Sus manos, endurecidas y cortadas, vuelven a levantar trampas y refugios, pero esta vez con un propósito más sutil y más letal. Cada construcción, cada lanza, cada piedra colocada estratégicamente está diseñada no solo para la supervivencia, sino para recordar a la tribu que el control reside en quien entiende la causa y el efecto, en quien piensa varios pasos adelante. La tensión dentro del campamento alcanza un nivel que podría cortarse con la punta de un hueso seco. Los susurros se multiplican. Los jóvenes comienzan a observar con temor y admiración a partes iguales, y los ancianos sienten que su autoridad está siendo erosionada por alguien que desafía la tradición con cada invento. Y entonces ocurre lo inevitable. Un pequeño conflicto, aparentemente insignificante, un fallo en la distribución de alimento, una disputa por el espacio en los refugios, se convierte en un enfrentamiento abierto. Algunos intentan castigar al inventor con golpes. Otros se ven paralizados por la evidencia de que su inteligencia es un arma más peligrosa que cualquier piedra o lanza. Pero él no se deja atrapar. Utilizando estructuras que parecen simples pero que esconden trampas y rutas estratégicas, manipula el entorno a su favor, obligando a la tribu a retroceder, a respetar sus posiciones y a reconocer, aunque con miedo, su poder. El olor a humo de fogata y carne asada se mezcla con la tensión eléctrica que flota en el aire. Cada movimiento es calculado, cada gesto tiene consecuencias inmediatas. La ingeniería primitiva deja de ser un simple experimento para convertirse en una manifestación de control absoluto. Cada lanza colocada, cada piedra ajustada, cada refugio levantado con precisión es una lección silenciosa de que la mente puede imponerse sobre la fuerza bruta. Y mientras el sol se eleva iluminando el valle con una luz implacable, el inventor comienza a construir no solo estructuras físicas, sino un espacio de poder y respeto, un recordatorio de que, en la prehistoria, la inteligencia podía salvar vidas, dominar voluntades y a veces humillar a los que aún confiaban solo en la fuerza. La tribu, atrapada entre la necesidad de obedecer y la necesidad de sobrevivir, comprende por fin una verdad brutal y primigenia. La creatividad y la astucia no solo transforman la vida, también transforman la jerarquía, el miedo y la lealtad, dejando en claro que el hombre que sabe pensar es más formidable que el que solo sabe golpear. Y así, bajo la mezcla de miedo, respeto y tensión, se sientan las bases de una lección que trascenderá generaciones. La ingeniería de Homo erectus no es solo construcción o supervivencia, sino poder, control y la advertencia inequívoca de que quien domina la mente puede dominar la vida misma. El valle despierta bajo un cielo teñido de gris, como si la propia naturaleza advirtiera que algo estaba a punto de cambiar.
La tribu, agotada por días de miedo, admiración y conflicto, observa cada movimiento del inventor con una mezcla de respeto y cautela que raya en lo obsesivo. Él ya no es solo un miembro más. Es la fuerza silenciosa que define el ritmo de la supervivencia, que decide qué refugios se levantan, dónde se colocan las trampas y cómo se distribuyen los recursos. Cada gesto suyo es calculado, cada piedra colocada con precisión, cada lanza afilada un recordatorio de que la inteligencia puede ser más letal que cualquier depredador que aceche en la noche. Pero la tensión no se ha disipado. Los celos y el temor siguen latiendo en el corazón de la tribu. Algunos ancianos planean todavía cómo limitar su influencia, mientras los jóvenes lo imitan a escondidas, fascinados por la claridad de su mente y la fuerza de sus manos. Y entonces ocurre el momento decisivo, un desafío abierto, pequeño pero simbólicamente gigantesco. Una disputa por la organización de la caza y el reparto de los alimentos se convierte en un enfrentamiento donde el inventor, con ingenio, transforma el terreno a su favor. Trampas sutiles, refugios estratégicos, lanzas afiladas colocadas en puntos precisos. Todo obedece a su cálculo, y la tribu se ve obligada a retroceder, a respetar su autoridad. Es la primera victoria definitiva. No ha usado fuerza excesiva, solo inteligencia, anticipación y astucia, y aún así ha establecido un nuevo orden. La tensión se vuelve electricidad pura. El olor a humo, a tierra mojada y a carne cocida se mezcla con el miedo palpable de quienes entienden que han sido superados sin que un golpe mortal haya sido necesario. El inventor comprende, con una claridad que pocos podrían soportar, que la ingeniería primitiva no es solo supervivencia, sino poder. La capacidad de proteger, dominar, enseñar y castigar sin derramar sangre innecesaria. Cada estructura que levanta, cada trampa que ajusta, cada lanza que afila, es una lección viva sobre quién dicta las reglas del campamento, quién decide qué es seguro y quién está a merced de la inteligencia ajena. La tribu, finalmente, aprende que la creatividad es una fuerza más fuerte que la fuerza bruta, y que quien entiende cómo moldear su entorno puede definir el destino de todos. Y mientras el sol se eleva, bañando el valle con luz implacable, queda claro que Homo erectus no solo ha aprendido a sobrevivir, ha comenzado a construir el mundo con piedra, madera, fuego y una mente que desafía cualquier límite. La ingeniería primitiva, nacida del miedo, la necesidad y la audacia, se ha transformado en la herramienta que cambiará para siempre la relación entre los hombres. El entorno y la jerarquía, un recordatorio brutal y fascinante de que la inteligencia puede ser la más formidable de las armas, incluso en la prehistoria más despiadada. El sol alcanza su cenit, bañando el valle con una luz que no permite esconder nada. La tribu observa en silencio, cansada, fascinada y aterrorizada a partes iguales. El hombre inventor ya no es el joven que jugaba con piedras y palos. Es la fuerza invisible que sostiene la supervivencia, que dicta la jerarquía y que moldea la conducta de todos. Sus estructuras, trampas y refugios son ahora parte del paisaje, recordatorios tangibles de que la ingeniería primitiva no es solo supervivencia, sino control, orden y poder. Cada gesto suyo, cada ajuste de una lanza, cada piedra colocada con precisión es un mensaje claro. La inteligencia puede imponerse incluso en el mundo más brutal. La tribu ha aprendido que obedecer no es humillación sino estrategia, que desafiar al ingenio puede costar caro y que respetar la creatividad puede salvar vidas. Y mientras los ancianos asienten en silencio reconociendo lo inevitable y los jóvenes observan con ojos brillantes de admiración y temor, el inventor contempla su obra. Un valle donde el caos ha sido domesticado por la mente, donde la supervivencia ya no depende solo de la fuerza bruta, sino de la previsión, la planificación y la audacia. El humo de las fogatas se mezcla con el aire caliente, con el olor a tierra y carne, y con el silencio respetuoso de quienes entienden que han presenciado algo que trasciende la vida cotidiana. La ingeniería, incluso en su forma más primitiva, ha transformado para siempre la tribu. Cada refugio, levantado cada lanza afilada, cada trampa diseñada, es un recordatorio de que el Homo erectus no solo sobrevivió al hambre, al frío y a los depredadores, sino que comenzó a moldear su mundo, a imponer orden y a sentar las bases de lo que millones de años después llamaremos civilización. Y así, mientras el sol se desliza hacia el horizonte, se cierra este capítulo de brutalidad, audacia y genio. La historia de un hombre que con piedra, madera y fuego cambió para siempre la relación entre inteligencia, poder y supervivencia, dejando un legado que trasciende el tiempo y nos recuerda que la creatividad puede ser la más poderosa de las armas, capaz de salvar, de dominar y, cuando es necesario, de imponer respeto incluso en los entornos más despiadados.
La prehistoria nos enseña con crudeza y claridad que la ingeniería primitiva no fue un lujo, sino una necesidad. No fue solo creación, sino supervivencia, jerarquía y advertencia. Y que Homo erectus con su audacia nos legó algo más que herramientas. Nos legó el poder de transformar el mundo con la mente.